Estamos en contacto con el obispo de Concepción, el Monseñor Rossi, José María Rossi. Obispo, Omar Nóblega le saluda, buen día, ¿cómo está usted? Buenos días, Omar, aquí estamos, gracias a Dios, bien. Números que duelen. La verdad, duele porque son personas, ¿no? Son personas que sufren y son familias que sufren también en su relación familiar, ¿no? Usted sabe que cuando hay problemas económicos serios, cuanto más serios y más graves, más difícil es la convivencia. Y bueno, los fenómenos de depresión y inclusive de violencia, ¿no? Porque es difícil contener la rabia cuando uno está padeciendo esta pobreza material y al mismo tiempo ve personas que se enriquecen a costa del esfuerzo de uno, ¿no? ¿Qué análisis lo puede hacer usted, no digo condicionando su respuesta, sino, por un lado, con el rol como autoridad eclesiástica en la provincia de Tucumán, en la diócesis de Concepción, como receptor de las inquietudes, de las preocupaciones de los feligreses allí en su jurisdicción eclesiástica, de este análisis que podemos hacer de por qué estamos como estamos, si habitualmente nos dicen que Argentina es el granero del mundo, es una tierra productiva, es un país con tanto el microclima que favorece a la producción. ¿Qué nos está pasando? Bueno, mire, la Argentina es un país rico con muchos pobres. Y Tucumán también, provincia rica con muchos pobres, ¿no? A mí, que obviamente, partido, lo que se produce no se reparte y los que reciben la parte más importante no la comparten, ¿no? Entonces, no es cuestión de buscar culpables, pero sí de buscar quién tiene la responsabilidad de hacer algo para que esto cambie, ¿no? Y siempre vamos a lo mismo, los que tienen la responsabilidad, más responsabilidad tiene el que más poder tiene. Se trata del poder económico, del poder de las instituciones sociales, del poder político. Me parece que ahí está la responsabilidad para cambiarlo, la posibilidad de cambiar las cosas. Porque si se produce riqueza suficiente para todos, no veo por qué algunos tienen que quedarse con la mayor parte y otros con casi nada, ¿no? ¿Cuántos años lleva en Concepción, obispo? Y yo estoy cerca de cumplir 19 años. Llegué en diciembre del 2000. Sí. Sí. Y hablando de eso, me acuerdo de que cuando yo llego, al poquito tiempo está ya la famosa crisis del 2001, ¿no? Donde ya se comenzó a hablar del hambre en ese momento. Claro, le iba a decir yo que así entre comillas, qué bautismo tuvo como obispo de Concepción, llegando en el 2000, donde ya había perfume a reclamos sociales fuertes y bueno, que terminó como todos conocemos. Sí, me acuerdo que acababa de cerrar la planta de alpargatas en Aguilares, y eso provocó, por supuesto, mucho sufrimiento, pero eso era solamente la parte más visible, digamos, de la crisis, ¿no? Y hoy día también la parte más visible de la crisis es el ingenio Santa Bárbara que no muere y la fábrica de Aguilares que el año pasado despidió 600 trabajadores. Eso provoca mucho sufrimiento, ¿no? Perdón, escuché bien, ¿no está moliendo el Santa Bárbara? No. El Santa Bárbara hace poco ha incorporado a algunos trabajadores para hacer la reparación. Pero moler no. Qué impacto fuerte, ¿no? Sí, imagínense. Además, las dos cosas hay en esta zona, Aguilares, Santa Ana, Río Chico, la gente que vivía de este trabajo está concentrada en esos lugares, ¿no? Así un impacto social fuerte realmente. Y cuando uno ve cómo padece la gente por la falta de trabajo, la falta de recursos económicos,
Era lo que decía al principio, inmediatamente uno mira dentro de la familia y ve cómo se deteriora la relación familiar, qué cosas feas provoca esta situación, ¿no? Que encima de no tener la posibilidad de sobrevivir dignamente, encima esto se deteriora, como digo, vienen las depresiones, los enojos, que no siempre se resuelven de manera positiva, ¿no? Sino al contrario. Claro, hoy a las 16 se va a dar a conocer oficialmente los indicadores difundidos por el INDEC, porque por un lado se puede destacar, digamos, la transparencia que tiene el INDEC, que no está escondiendo ni siquiera la caída industrial, la caída de la actividad laboral, el tema de la inseguridad, tampoco está escondiendo el tema de la pobreza, que es una radiografía dura, pero le quería llevar a lo siguiente. A ver, obispo, uno que tiene la experiencia de años de la multiplicidad, la solidaridad, cuando se producen, por ejemplo, las inundaciones en la provincia de Tucumán, inmediatamente surge esa solidaridad de los tucumanos para quien está sufriendo. Digo, una situación como esta, por ejemplo, de inundaciones. Ahora, frente al crecimiento de la pobreza, ¿el tema de la solidaridad tiene un relato o la gente tampoco tiene cómo ayudar al que está sufriendo por efecto de la pobreza? O también se ha notado que este tema de la pobreza, la situación que nos toca vivir minuto a minuto, ya sea por la economía, por la inseguridad, por todo lo que nos está tocando vivir, la gente ha perdido esa sintonía de solidaridad entre los que pueden tener un poquito más y los que no tienen nada o tienen poco. No, la gente es solidaria porque lo siente, lo lleva dentro, eso. Es una cosa que no la vamos a perder así nomás. Y uno ve en la gente común que saben compartir. El problema son las grandes concentraciones de poder económico que absorben todo, son como agujeros negros que se llevan toda la riqueza, ¿no? Por eso yo últimamente estoy hablando mucho, sobre todo con las celebraciones, las misas, hablando mucho de esta enseñanza de Jesús, el saber compartir, que es el único camino para llegar al cielo. Mire, como le digo, está clarito en el Evangelio, clarito como el agua diáfana. El único camino para llegar al cielo es saber compartir. El que no sabe compartir, chao, perdió, no va a poder llegar, se aleja de la bondad de Dios, ¿no? Entonces, acá podrá pasarla bien, pero cuando llegue el momento de dar cuentas, chao. Obispo, yo le pido disculpas por allí si lo llevo a un terreno que tal vez usted no quiere ingresar o tal vez nosotros no lo sabemos encarar al tema. Primero, a ver, dentro de las autoridades eclesiásticas, cada una de las personas, más allá que cumplen un rol por una decisión personal de acogerse a la voluntad de servir al otro a través de la responsabilidad o la decisión personal que ha tomado usted de tomar la carrera de cura. Hoy el ascenso lo ha llevado a ser obispo de Concepción. Es un hombre que vive en este país, piensa en forma individual, tal vez su pensamiento no pueda ser tomado como absoluto, sino como relativo, pero muchas veces en la homilía, la gente que va a escuchar de la palabra, escucha los mensajes, como se dice habitualmente, en una bajada de línea. ¿Qué rol ha tenido? La iglesia somos todo, pero cuando se habla de iglesia, se apunta directamente a las autoridades en temas como, por ejemplo, que ha dividido la sociedad. Y que vemos lo que sucedió en Salta, por ejemplo, entre el obispo de Salta y algunos curas párrocos de Salta ante la llegada del presidente Mauricio Macri, las calificaciones que han tenido para la clase política. ¿La iglesia tomó ese impulso de participar o lo llevaron a que tomen algunos posicionamientos? Y después le voy a hacer una repregunta. Lo dice por las palabras del arzobispo de Salta. Sí, sí. Porque un sacerdote que ha ido más lejos en la propuesta, a mí me parece que no es representativo del pensamiento de la Iglesia, ¿no? Inclusive el pensamiento de las palabras de un obispo aislado a veces no es representativo del pensamiento del conjunto. En el caso del arzobispo de Salta,
Yo he escuchado, varias veces he escuchado el audio de las palabras de él. A mí me parece que fue una propuesta, que no fue una propuesta ni agresiva, No, ni no. para nada, ¿no? Sino que, mire, la frase más importante que sintetiza, me parece a mí, todo lo que quiso decir señor Carnielo, es, los pobres son capaces de superar la grieta. Fíjense como dijo, miren, acá vienen los de la mina allá de los cerros y viene el dueño de la mina, el gerente y el peón, vienen todos juntos a celebrar la fiesta del milagro. Eso quiere decir que son capaces de, más allá de las dificultades, de los conflictos y hasta de los enfrentamientos, son capaces de superar los enfrentamientos y reconocerse hermanos. Al final y al cabo somos todos hermanos, ¿no? Entonces me parece que eso. Y después dice, los pobres nos enseñan y tenemos que ponernos de rodillas delante de los pobres para aprender de ellos. Eso le dice Carnielo al gobernador, al presidente y a unos intendentes que había por allí, a todos juntos. Y a mí me parece que es eso, la actitud de fondo que la Iglesia tiene que predicar es esa, que es la que nos enseña Jesús: felices los pobres. ¿Se debe ¿Por qué? mostrar al Porque presidente la Iglesia de un acto electoral como por ejemplo el que vamos a vivir en octubre, o debe tener una participación activa? Y le pregunto esto por lo siguiente, porque en el próximo Congreso, en la próxima conformación del Congreso, va a ingresar sí o sí, o van a ingresar varios temas polémicos, que será la reforma laboral, el tema previsional, y el otro tema que se va a instalar nuevamente es el tema del aborto. ¿Debe tener un rol fundamental en el tema favoritismo? ¿Se debe mostrar al presidente? ¿O debe tener un rol a favor o en contra según las posiciones que puedan rozar? Por ejemplo, las creencias religiosas, como el tema del aborto. Yo en esto tengo una opinión muy personal, que la comparto con algunos colegas obispos y con otros no, que es que la Iglesia no se tiene que meter en las elecciones para nada. No tiene que ni indicar, ni presionar, ni sugerir candidatos o partidos, para nada, ¿no? Son opciones totalmente libres. La Iglesia lo ha dicho muchas veces, en muchas declaraciones. Las elecciones, cada uno vota, cuando entra el cuarto oscuro, pone el voto que le dice su conciencia, ¿no? Después hay que dar la pelea, y la pelea por las leyes la tienen que dar los laicos fundamentalmente, más que nosotros. Todos podemos orientar en los temas que tienen un perfil o religioso o moral, podemos dar orientaciones, pero después la pelea la tienen que dar los laicos. Y nosotros tenemos que saber ayudar, inclusive le digo, miren, en este tema del aborto, que es la nueva grieta de lo verde y lo celeste, yo hace poco he dado una declaración diciendo que tenemos que trascender la grieta de los pañuelos de colores. Tenemos que ser capaces de sentarnos juntos a ver qué es lo mejor, a pensar juntos cuál es la mejor solución para esa problemática. Pero lo identifica, pero los dos sectores están radicalizados hoy. Y estuvieron, cuando se dio el debate, los dos sectores, por lo menos en los dos sectores había mucha gente que denostaba el sector contrario, lo desacreditaba, decía que eran adjetivos calificativos por montones para desacreditarlos, y eso no es lo que la Iglesia propone. En eso hay una declaración muy clarita de la Conferencia Episcopal, que sobre ese tema no hay que dar una discusión donde uno desacredita al contrario, ¿no? Hay que sentarse a conversar. Bien, lo último, y esto tiene que ver con una información que se difundió en este programa, se habló de la posibilidad del regreso a Tucumán de quien hoy cumple la función de obispo en Añatuya, el padre Melitón Chávez. Por allí se mencionaba la llegada a Concepción. Hoy usted, el obispo de Concepción, ¿son trascendidos o ha circulado algún tipo de información? ¿Ustedes tienen edad para jubilarse o es una decisión personal de decir, bueno, por cuestiones personales, físicas, de salud, hasta espirituales, me voy a tomar un respiro? ¿O es una decisión que toma directamente el Vaticano o el Arzobispado de Tucumán, el central?
A ver, mira, la pregunta es múltiple y larga, ¿por qué no me las hace de a uno las preguntas? No, no, digo que ¿es factible la llegada de Melitón Chávez como obispo de Concepción? Mire, es tan factible como cualquier otro obispo o sacerdote, ¿no? No hay, en eso hay que esperar la palabra del Papa. Él nos conoce a todos y sabe qué sería lo mejor. Este tipo de trámites en la Iglesia tienen un mecanismo que está muy aceitado de muchos años para descubrir la que sería la mejor persona para ser obispo de una diócesis. Pero mientras no diga nada oficialmente el Vaticano, no podemos saber qué va a pasar, ¿no? Bien, ¿y alguna información o solamente trascendido de la posibilidad de la llegada del Papa sí o sí a Argentina en el 2020? Y de eso hay no solo trascendido, sino que hay palabras que él ha dicho, nos ha dicho a nosotros y nos ha dicho que las podemos decir. Lo primero que él dijo ya hace un par de meses es que él está dispuesto a venir a la Argentina, quiere venir a la Argentina y que iba a tratar, intentar de que sea el año que viene. Eso hace un par de meses lo ha dicho. Sí. Y ahora hace poquito ha dicho que su agenda le permitiría pensar en venir a la Argentina o a fines del año que viene, fines del 2020. O en el 2021. No antes. O sea, el problema de agenda tiene prioridades. Pero digamos que la agenda, la visita está más cerca hoy. Se va definiendo, ¿no? Se va definiendo esto, que el Papa tiene la decisión de venir, pero está buscando una fecha posible. Además, que él no quiere venir solo a la Argentina, sino que quiere visitar 2 o 3 países de la región, Sí. junto con la Argentina. Sí, por ahí leí también que no estaba asegurada que pueda estar en Tucumán, pero sí una vecina provincia. Creo haber leído, escuchado que podría ser Jujuy, pero no Tucumán. La agenda todavía ni siquiera se está discutiendo, no se está discutiendo. No, esas son especulaciones, no se puede saber, más si ni siquiera tiene fecha, no se puede saber si va a venir a Tucumán o a Salta. O a Catamarca. Nosotros suponemos que cuando venga va a querer visitar 2, 3 o 4 lugares que le permitan recorrer la Argentina, como distintas regiones, ¿no? Esa es la suposición que tenemos. Bien. Sería como lo más lógico, pero depende de la decisión de él. No podemos avanzar mucho más que esto que él ya nos ha dicho, que no podría ser antes de fines del año que viene, pero que sí tiene decidido venir. Muy bien. ¿Y no va a estar su agenda vinculada a una cuestión política electoral o quien esté gobernando el país, sino en la agenda? No, por eso es lo primero. Cuando dijo quiero ir, pero no tengo fecha, lo dijo antes de las elecciones de agosto.